Muy buenos días, mis hermanas preciosas, que Dios me las bendiga. Qué gusto es volver a estar con ustedes otra vez. Me da mucho gusto compartir siempre con ustedes, con el grupo Sanidad para la Mujer. Bienvenidas, mujeres hermosas. Ya estamos aquí listos para compartir la palabra de Dios en esta mañana y pues me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes. Ya las extrañaba, ya estábamos deseosas de poder estar y compartir con ustedes nuevamente. Para mí es un gusto, un deleite compartir la palabra del Señor y también es un deleite poder ver algunos comentarios de ustedes y saber cómo Dios ha estado impactando sus vidas a través de la palabra. Así que bienvenidas a la transmisión del día de hoy de este grupo, de esa página hermosa que nos ha bendecido tanto, que se llama Sanidad para la Mujer. Y en realidad que sí, ha hecho su trabajo, ha cumplido su propósito, sanando, ¿verdad?, a nuestros corazones y trayendo luz, trayendo vida, trayendo inspiración del Espíritu Santo a nosotras. Y pues gracias a nuestra hermana Arlene, que es la principal promotora, administradora de esta página, que Dios la bendiga y la siga usando grandemente. Pues como ya hace rato que no me ven, soy la pastora Loida Ruiz, pastora de la Iglesia del Nazareno en Hotville, California. Aquí mi esposo y yo ya tenemos un ratito siendo pastores y tratando de hacer la obra que Dios nos llamó. Pues en todos lados la obra tiene que seguir caminando con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Así que aquí estamos. Cuando anden por aquí, por el Valle Imperial o vayan de paso hacia Mexicali, pues aquí tienen su casa también en Hotville, California. Es un pueblo chiquito, así que ustedes pueden preguntar por nosotros y las personas pueden ubicarlas fácilmente porque es un pueblo bien chiquito, ¿verdad? Les saludo en el nombre de Cristo Jesús, las bendigo en el nombre de Cristo Jesús y si por ahí ya alguna de las que nos está viendo puede mandarnos un mensajito de que nos escucha bien, de que nos ve bien, pues para comenzar nuestro sermón del día de hoy, nuestra plática del día de hoy. Y que hemos estado viendo durante toda esta semana acerca de la narrativa de la creación en los primeros 3 capítulos. Y creo que ha sido muy interesante todo lo que nuestras hermanas han aportado a este tema. Así que no veo aquí algunos comentarios. Si alguna de ustedes me puede hacer algún comentario, pues para que pueda yo saber, ¿verdad? Parece que tenemos aquí a 4 que nos están mirando. Buenos días, hermana Rosa Revilla, Dios la bendiga, qué bueno que comparte conmigo. Estamos, que Dios la bendiga, estamos ya entonces listos para comenzar. Esperamos que más personas se unan a nuestra transmisión en vivo, pero si no, también pueden compartir más adelante el video con aquellas personas que ustedes sientan o que Dios las mueva para compartir este mensaje del día de hoy. Vamos a orar, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a pedirle a Dios que nos inspire, que nos hable, que nos motive, que nos sane, como es el propósito de esta página, para que podamos nosotras también recibir del Señor y abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para que Dios pueda hacer esa obra transformadora en cada una de nosotras. Entonces, pues incline su rostro ahí donde usted está. Padre eterno, en esta mañana te damos gracias por este día que tú nos has dado, por todas las bendiciones con las que tú nos rodeas. Gracias, Señor, porque veniste a morir, Señor, en una cruz y nos diste salvación. Gracias, Padre eterno, por esta oportunidad que nos das de ser llamados tus hijos. En esta mañana, Padre Santo, te pedimos que bendigas a cada una de mis hermanas, de mis hermanos que están viendo esta palabra. Habla a nuestro corazón, habla a nuestra mente, Señor, y que pueda ella
hacer esa obra transformadora, ese milagro, Señor, que cada vez que escuchamos tu palabra, algo haces en nosotros, Señor, y nos mueves y nos transformas y nos ayudas para poder ser un reflejo de ti, Padre Santo. En esta mañana yo bendigo la vida de mis hermanas en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a enfocarnos, a no distraernos, ayúdanos a ser, Señor, diligentes al escuchar tu palabra, porque es un acto sagrado, es un acto especial que tú has dedicado para nosotros, que nuestros oídos puedan estar atentos, que nuestra vista pueda estar atenta, Señor, a lo que tu palabra tiene que decirnos en esta mañana. Te ponemos, Señor, a ti en el trono. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a ti te damos toda la honra y toda la gloria, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pues, como les decía, hace un ratito hemos estado estudiando en el libro de Génesis y hemos estado viendo algunos aspectos de la creación y de cómo estos nos hablan a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Y hoy nos toca hablar acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y la narración más específica está en el capítulo 2 de Génesis, pero también está en el capítulo 3, porque ahí es en donde se convierte en el protagonista de la historia, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que dice el capítulo 2, versículo 9. Dice la escritura, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este es el árbol del cual vamos a hablar el día de hoy, el árbol de la ciencia del bien y del mal, o del conocimiento del bien y del mal. Y en el capítulo 3 de Génesis encontramos que este árbol es el centro de la narración ahí en el capítulo 3 que nos narra la caída. Y se conoce como la caída porque Adán y Eva, después de estar en un lugar de privilegio, en un lugar de dominio, porque les dio Dios la capacidad de gobernar y de sojuzgar la tierra, fueron echados fuera para estar en un lugar en donde ya no eran ellos los que tenían el dominio, ¿verdad? Sino que las cosas se revirtieron en su contra y entonces de ahí ya surge todo lo que hasta el día de hoy, ¿verdad? Vivimos y experimentamos los seres humanos. Aquí en el libro de Génesis, este es el primer libro de la Biblia, ¿verdad? En donde hay una riqueza literaria muy grande. Es uno de los libros más ricos en analogías que tienen el propósito de ayudarnos a comprender nuestra relación con Dios. Todas las figuras literarias que hay aquí en el libro de Génesis son muy importantes para nosotros los cristianos porque Dios se reveló a través de esta escritura a nosotros y se sigue revelando hasta el día de hoy. Por eso es que la palabra de Dios no pasa, la palabra de Dios es eterna, porque sigue haciendo esa obra transformadora, como dice la escritura, es viva y es eficaz. Así que cada uno de las figuras literarias que encontramos aquí en este pasaje de Génesis capítulo 2 y capítulo 3 son muy ricas y nos hablan un poquito de cómo somos nosotros, cómo es la humanidad y qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y específicamente lo que Cristo, la obra redentora que Cristo ha hecho en nosotros, ¿verdad? En este tema de la creación vamos a ver un poquito, nos vamos a ver nosotros un poquito reflejados, no un poquito, un muchito, muy reflejados en las conductas de Adán y Eva, pero también en las dinámicas en las que todos los seres humanos nos vemos involucrados constantemente. Uno es la conducta, lo que hacemos, nuestro comportamiento. Nos vamos a ver reflejados ahí. No sé cuántas veces has escuchado que si tú y yo o yo hubiéramos sido Eva, hubiéramos cometido el mismo error. Y esto es porque es una conducta, ¿verdad? Normal, natural del ser humano,
pero también nos vamos a ver reflejados en las dinámicas, ¿verdad? ¿Qué sucede en la interacción entre Dios y el hombre, pero también entre Dios y las cosas creadas y las cosas a su alrededor, las circunstancias, ¿verdad? Hay una riqueza importante en este pasaje de la creación, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que establecer que Adán y Eva son los representantes de la humanidad. Tú y yo somos Adán y Eva, nos representan. ¿Por qué? Porque en ellos vemos estas conductas y estas dinámicas en las que nosotros nos vemos reflejados, porque somos creación de Dios. Esto es algo muy importante que quiere establecer estos 3 primeros capítulos, ¿verdad? Y también, si nos vamos más adelantito hasta el capítulo 10, están estas dinámicas de la creación de Dios y cómo respondemos y cómo reaccionamos y cómo nos representan a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces tú y yo somos Adán y Eva, nos podemos ver reflejados ahí claramente en ellos. Nos habla directamente a nosotros hoy, ¿verdad? Esa es la importancia de la trascendencia de la escritura, porque no solamente fue efectiva para ellos allá cuando Moisés les estaba narrando estas historias, sino al día de hoy sigue siendo efectiva esta historia para nosotros y nos habla de una manera muy, muy, muy poderosa. Entonces, él nos está tratando de hablar a través de esta escritura, así que podemos aprender mucho de ella, porque las características de todo lo que pasó ahí en estos primeros capítulos nos ayudan a nosotros a entender a esas dinámicas, nos ayudan a entender cómo nos comunicamos y sobre todo nos ayudan a entendernos a nosotros para que podamos entonces escoger algo mejor, ¿verdad? Y no cometer el mismo error que cometieron ellos, ¿verdad? Entonces, eh, en segundo lugar, vamos a ver esas dinámicas que las está diciendo, mencionando en este pasaje. Son muy, muy importantes que las reconozcamos para que entonces nosotros también nos demos cuenta cómo actuamos en ciertas circunstancias y nos vamos a ubicar un poquito en el contexto que es la narración de la creación. Dios creó todo, ¿verdad? Y ahí nos menciona algunos días y nos menciona todo lo que Dios creó y Dios menciona y establece que puso a Adán y a Eva como los gobernadores, como los que iban a juzgar y como los que iban a trabajar y ellos podían hacer lo que ellos quisieran en el huerto del Edén. Entonces los puso en una posición de autoridad. Como creación los hizo superiores, dice la escritura, ¿verdad? Es la corona de su creación. Pero como administradores, ¿verdad? También los puso en un nivel de autoridad, ¿verdad? Porque ellos iban a sojuzgar la tierra. Entonces los puso ahí en el huerto del Edén como los administradores del lugar, como los dueños, no, porque el dueño es Dios, sino como aquellos que iban a gobernar a la creación, ¿verdad? Y ahí es en donde está ubicado este pasaje, en donde Adán y Eva comen del árbol del conocimiento, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos desobedecen a un mandato de Dios, ¿verdad? Vuelvo a mencionar, ellos no eran los dueños, Dios es el dueño, Dios es el creador y estaba Dios por encima de ellos. Entonces, la obediencia de Adán y Eva era hacia Dios, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, Adán y Eva entablaron una comunicación en primer lugar y perdieron su autoridad hablando con un ser inferior. Y quiero que esta dinámica la entendamos muy bien porque es la que más en nuestras conductas como seres humanos es la que más nos hace caer. Adán y Eva entablaron una comunicación y perdieron su autoridad hablando con un ser inferior. Eso es muy importante. La dinámica que sucede bajo el árbol del bien y del mal comienza con un diálogo con un ser que estaba bajo la autoridad de Adán y Eva.
Dios les había dado a ellos la autoridad de sojuzgar todo cuanto él había creado. La serpiente, dice la escritura, la serpiente tenía una habilidad, digamos que un poquito más grande que cualquier otro animal que había allí en el huerto del Edén, pero aún seguía siendo un animal, ¿verdad? Porque había esa distinción del animal, todas las criaturas inferiores a Adán y a Eva, estaban dentro de la categoría del mundo animal. Entonces ellos estaban por encima de la serpiente en cuestión de autoridad, ¿verdad? Porque ellos juzgaban sobre la serpiente. Entonces ellos, el primer error que cometen es que entablan una comunicación en la que empiezan a poner su mente al nivel, o sea, del nivel que Dios los puso, bajan al nivel de la serpiente. Y ahí es donde comienza un poquito a causar efecto esta conversación, de tal forma que los lleva a cometer el pecado de comer del fruto del que estaba prohibido, porque de todo podían comer, pero menos de ese árbol, ¿verdad? Entonces, Dios les había dado la autoridad y comienzan ellos a conversar con la serpiente. Este es el primer error, como ya les había mencionado, porque Dios les dio un lugar de privilegio en el Edén. El significado del nombre de Eva es Java, que en hebreo significa vida, y el nombre de Adán es Adama, que significa tierra. Entonces ellos tenían autoridad sobre la tierra y sobre la vida, ¿verdad? Tenían ese nivel de autoridad y ellos se bajaron al nivel de la serpiente. Y esa es una dinámica que nos lleva al pecado. Cuando tú te pones por abajo, ¿verdad? Y empiezas a bajar tus expectativas y empiezas a bajar el nivel y empiezas a tener conversaciones con cosas que son inferiores. Por eso el pecado es astuto, ¿verdad? Y nos mete y nos embauca y nos hace caer y nos hace tropezar. Entonces, el enemigo, lo primero que el enemigo trata de quitarnos, lo primero que el enemigo pone en riesgo es ese nivel de autoridad en el que Dios te ha puesto, ¿verdad? Nos lo quita, ¿verdad? Y entonces nos hace muñecos de papel, nos quita el control de nuestra vida, nos quita a nosotros la autoridad sobre nuestra vida y nos manipula y nos va arrastrando y nos lleva, ¿verdad? Ahí como cuando va un caballo desbocado y el jinete se atoró en la cuerda, ¿verdad? Y lo lleva arrastrando. Esa es la imagen, ¿verdad? Cuando nosotros nos quitamos esa autoridad que Dios nos ha dado y nos hace caer, ¿verdad? Nos hace que nosotros literalmente nos arrastremos, ¿verdad? En el pecado. Entonces, este es el primer error, ¿verdad? Por eso cuando nosotros como cristianos venimos a Jesucristo, Él lo primero que hace es que nos devuelve esa autoridad, ¿verdad? Que el enemigo nos quitó. Es la misma autoridad que tenemos el día de hoy, ¿verdad? Gracias a Cristo Jesús, que nos ha dado esa autoridad. Sin embargo, en lugar de que tomemos ese papel de autoridad, nos bajamos siempre a un nivel inferior, en donde nosotros debemos gobernar, nos gobiernan otras cosas. Entablamos conversaciones con personas que no entienden, que no conocen, que no han vivido la dimensión de la autoridad en la que Dios nos ha puesto. Y entonces, en lugar de buscar un consejo en alguien que vive en ese mundo de autoridad, en ese mundo que Dios nos ha dado a nosotros sus hijos, porque somos hijos de un rey, ¿verdad? Nos vamos y entablamos conversaciones con hombres y mujeres que no viven en ese reino, que no viven bajo esa autoridad. Y entonces ahí el enemigo viene, ¿verdad? Esa serpiente astuta viene y nos enreda en todos y cada uno de sus trampas, ¿verdad? Y nos bajamos a un nivel
en el que se supone que Dios no ha creado para nosotros. Entablamos conversaciones con personas que viven en un nivel inferior de autoridad. ¿Por qué? Porque están gobernados por el príncipe de este mundo, ¿verdad? Que es el príncipe de las tinieblas. Entonces, la segunda cosa que nosotros tenemos que ver es que la sed de un conocimiento inferior. La segunda dinámica que ocurre aquí es la acción de comer un fruto, ¿verdad? A veces le ponemos mucho énfasis a que el fruto era prohibido, ¿verdad? Vamos a hablar de eso también, pero no le vamos a poner énfasis aquí, ¿verdad? Sino a la acción de comer, ¿verdad? Hemos escuchado muchas veces esa frase de que cuando estamos jóvenes tenemos tanta energía, tenemos tantos deseos de hacer muchas cosas que nos queremos comer el mundo, ¿verdad? Queremos abrir nuestra boca para comer el mundo. Entonces, el ser humano está diseñado para explorar, el ser humano está diseñado para divertirse, el ser humano está diseñado para tener un propósito, porque Dios ha sembrado un propósito en nosotros, nos ha creado con un propósito, está diseñado para soñar, está diseñado para buscar esa satisfacción del ser. Ese es el diseño de Dios y no hay nada malo en ese diseño de Dios. Ellos podían hacer todo lo que ellos querían allí en el huerto del Edén. Sin embargo, había un conocimiento inferior que no se les había dado, ¿verdad? Ese conocimiento del bien y del mal. Era inferior ese conocimiento. No lo necesitaban porque podían hacer todo lo que ellos quisieran allí en el huerto del Edén. Además de que no lo necesitaban, tenía una sentencia de muerte porque decía, si comen de este árbol, moriréis, ¿verdad? Mas aún sabiendo la sentencia, no les importó, porque aún teniéndolo todo, el ser humano, ¿verdad? El ser humano tiene curiosidad por conocer y quiere a veces para poder esa curiosidad ser saciada, entonces el ser humano se va a un conocimiento inferior que no necesita ¿por qué? Porque quiere conocerlo, simplemente por eso, ¿verdad? Es ese esposo infiel que deja a su esposa por otra mujer, ¿verdad? El conocimiento superior de cómo es una vida de matrimonio feliz y en las manos de Dios y que todo salga bien, lo tiene, todo ser humano tiene esa capacidad, pero hay un conocimiento inferior, ¿verdad? Un conocimiento de qué se sentirá tener otra mujer o qué se sentirá que mi mujer otra mujer me haga lo que mi mujer no me hace. Entonces empieza a haber deseo por ese conocimiento inferior. No lo necesitas, pero el ser humano está deseoso de comer de ese fruto prohibido. Es esa mujer, ¿verdad?, que no se espera hasta el matrimonio y entonces queda embarazada porque tiene un deseo de conocer algo que es inferior, algo que es pequeñito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el deseo de tener una relación sexual inapropiada. Y no se espera hasta el matrimonio porque quiere tener ese conocimiento inferior pequeñito. Puede hacer lo que ella quiera, lo que él quiera con su vida, pero esos conocimientos inferiores pequeñitos nos van llamando la atención y entonces empezamos a fallar, ¿verdad? Son esos jóvenes que dejan la carrera porque quieren vivir la vida, su juventud, ¿verdad? Se quieren comer el mundo. Por esta razón, Cristo Jesús vino a traernos la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque nosotros mismos nos esclavizamos a ese conocimiento inferior lleno de mentiras, lleno de trampas. Y Jesús dice, no, aquí está la verdad. Y nos pone aquí la barra muy alta, ¿verdad? Y nos dice, esta verdad os hará libres. No esos conocimientos inferiores, ¿verdad? Porque el ser humano a veces quiere saberlo todo. Y no podemos saberlo todo y no podemos experimentarlo todo. Pero Dios dice, el que me conoce a mí, conoce la verdad, conoce el camino. Sígueme, ¿verdad? Sígueme, búscame. Entonces, la tercera cosa que quiero llamar su atención es que el árbol del conocimiento y del mal echó raíces en la humanidad, ¿verdad?
echó raíces, entonces nos hizo actuar de una manera y por esa razón, ¿verdad? Pablo le pone muchos términos y Pablo nos habla mucho acerca de la raíz del pecado, ¿verdad? Pero lo que hizo el hecho de que Adán y Eva comieran de este árbol, hizo que ese árbol del conocimiento y del bien y del mal echara raíces en cada uno de nosotros, ¿verdad? No nos importa nada con tal de experimentar algo que nos llama la atención, ¿verdad? Es ese árbol del conocimiento del bien y del mal, es esa raíz que está ahí, ¿verdad? Por eso es que Adán y Eva se sintieron desnudos, porque cuando te expones a un conocimiento inferior, lo que hace es que te desnuda, te avergüenza, expone lo que hay en tu corazón. No amanecemos de la noche a la mañana, ¿verdad? Con un deseo de tomarnos una copa de vino o una botella de cerveza o no sé cómo se dice, ¿verdad? No, es un pensamiento que comienza con un deseo, ¿verdad? Los medios de comunicación, por eso nos bombardean de imágenes, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a contar, las imágenes que más vemos son aquellas que apelan a los vicios y a la sexualidad inapropiada. Nos están bombardeando constantemente. Entonces nuestra mente se está llenando de todo eso, ¿verdad? Y entonces tenemos deseos de conocer cosas pequeñitas, ¿verdad? Cosas inferiores que no necesitamos. Entonces, al cometer ese acto, lo que hace es que nos sintamos desnudos, ¿verdad? Hay alguien vio dentro de mí. Es ese Adán y esa Eva que de repente se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era solamente lo físico, sino que su corazón se desnudó y se dieron cuenta, ¿verdad? De que un conocimiento así pequeñito los hizo huir de la presencia de Dios. Y esa es la raíz de ese árbol que nosotros todavía tenemos en nuestro corazón. Por eso el cristiano camina en fe y no en conocimiento. Nuestra vida cristiana no es una vida que está buscando ni señales, no está buscando querer saber más, no está buscando querer experimentar más. En nuestra vida cristiana empezamos a caminar en fe en Cristo Jesús. Porque la fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No tenemos que verlo, no tenemos que buscar un conocimiento en sí mismo, ¿verdad? Sino que tenemos que buscar de Cristo. Y el que conoce a Cristo conoce al Padre y lo tiene todo. Es lo único que necesitamos, ¿verdad? Y dice Juan 6:27, y vamos a leer un poquito más adelante, dice, trabajad, dice, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Fíjense esta dinámica de comer. ¿Qué es lo que estás comiendo? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? Si tú te pones a dialogar con seres inferiores, si tú te pones todo el día a ver televisión, si todo el día te pones a ver qué dice el internet, si tú todo el día estás comiendo Facebook, comiendo Instagram, si tú todo el día estás comiendo y teniendo pláticas y diálogos con seres inferiores, pues mi hermano, mi hermana, déjame decirte que vas a terminar comiendo del fruto de esa conversación. Vas a terminar haciéndolo. Pero si en lugar de eso tú vas a buscar al ser superior, que es Dios, entonces vas a terminar comiendo de Él, recibiendo de Él, saciándote de Él. Y ya no vas a tener necesidad de nada inferior porque estás en una comunicación con Dios. Adán y Eva cambiaron su perspectiva. En lugar de comunicarse con Dios, empezaron a comunicarse con un ser inferior. En lugar de buscar la comunión con Dios y de exponer ante Dios ese diálogo con este ser inferior, decidieron no contarle a Dios que estaban teniendo ese diálogo con ese ser inferior. Cuando nosotros ocultamos cosas, cuando nosotros no confesamos delante de Dios, estamos permitiendo que este diálogo ocupe lugar en nosotros. Dejamos que el pajarito haga su nido aquí en nuestra propia cabeza. Y no dejamos que Dios nos ayude
a enfocarnos en Él. Juan 6 sigue diciendo, Juan 6 del 28 al 35 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las cosas de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que creáis en el que le ha enviado, que creáis en Él. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, dice, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les contesta y les dice, es cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Si tú buscas a Dios, no vas a tener deseos de lo que los seres inferiores te ofrecen. Si tú buscas a Dios, vas a comer lo que Dios te ofrece y no lo que el mundo te ofrece. Si tú buscas la comunión con Dios, si tú le vas a decir, Señor, fíjate que me están invitando a esto, me están ofreciendo esto, Señor, ayúdame, dame de ese pan, porque yo no quiero tener hambre del mundo, yo quiero tener sed y hambre de ti nada más. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, mis hermanos, en las dinámicas que le pasaron a Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Ahí podemos nosotros vernos reflejados. Este árbol del bien y del mal no lo necesitaban. Ni tú ni yo lo necesitamos hoy. No necesitamos el conocimiento del mundo. No comamos el fruto del mundo. No necesitamos ese conocimiento. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de autoridad y nos ha puesto en ese lugar de autoridad. Es como esa persona que de repente tiene un momento existencial, ¿verdad? Y se va a un bosque y allá en el bosque le habla al árbol y abraza al árbol y siente que ese árbol le ayudó a desahogarse y lo sintió y entonces empieza a adorar a la creación. Cuando Dios no nos ha puesto a nosotros para adorar a la creación, nos ha puesto para juzgar a la creación, para gobernar a la creación, nos ha puesto en un lugar de autoridad. Es esa persona que agarra una virgen o una cruz y la besa y la adora y le ora y piensa que porque le puede contar y que porque la puede sentir y porque le puede orar, esa cosa es algo superior cuando es algo que es creado, cuando es algo que está hecho por manos de hombres, dice el salmista. Y entonces nos volvemos idólatras. Una de las cosas que Dios detesta es la idolatría. ¿Por qué a Dios no le agrada la idolatría? Porque es un Dios que te ha puesto a ti y que me ha puesto a mí por autoridad. Y Él te ha dado a ti la autoridad para gobernar y no para que las cosas de este mundo te gobiernen a ti, para que las cosas inferiores te gobiernen a ti, para que estés comiendo de lo que ellos te dan, sino para que busques a tu ser superior y recibas el alimento que viene de ese ser superior. Él quiere que tú comas y vivas de Él, que dependas de Él, que te aferres a Él. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Y lo más importante, mis hermanas, es que Dios nos ha dado en Cristo Jesús la autoridad para poder hacerlo. Efesios capítulo 1 del versículo 19 al 23 dice así. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Imagínense, qué palabras tan poderosas, ¿verdad? La superinminente grandeza de su poder nos ha puesto en ese
lugar de autoridad, mis hermanas, la cual operó en Cristo, dice, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, dice, y también en el que es. Y sometió, dice, a todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, a ti y a mí, que somos la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, la cual, dice, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El enemigo te quiere quitar esa autoridad. Las cosas inferiores te quieren quitar el control, la autoridad sobre tu vida, pero Dios te ha puesto a ti en un lugar de autoridad. Y tú, mi hermano, y tú, mi hermana, tienen la autoridad en el nombre de Cristo Jesús de rechazar al enemigo, de reprenderlo en el nombre de Jesús, porque no tiene poder, no tiene dominio sobre nosotros. Y somos nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos esa autoridad. Adán y Eva no lo entendieron hasta que ellos se vieron expulsados del huerto del Edén. Hasta en ese momento entendieron que Dios les había dado poder y autoridad, que no necesitaban un conocimiento inferior, que no necesitaban comer de ese árbol prohibido, que esa experiencia no les dejó nada, les dejó puras tragedias, porque de ahí viene una serie de maldiciones. Esa autoridad para que nosotros podamos vencer al enemigo, para que nosotros podamos ponernos en esa posición en la que Dios nos ha puesto. Una posición, dice, de autoridad, y la cual, dice, supereminente grandeza de su poder. No es un poder chiquito, es un supereminente poder, supereminente grandeza de su poder, ¿verdad? No es grande, sino lo que le sigue y lo que le sigue, ¿verdad? De su poder, dice, para con nosotros los que creemos. Y nosotros tenemos que tomarnos ese papel de autoridad. El enemigo trata de quitarnos la autoridad, nos hace querer sentir avergonzados, nos hace querer sentir que nosotros no sabemos, que nosotros no podemos. Él dice, no, es que tú qué vas a conocer de la Biblia. Dios no quiere que te conozcas la Biblia de memoria, de capa a capa. Qué bueno si lo puedes hacer. Lo que Dios quiere es que tú camines y vivas en la autoridad de Cristo Jesús. Y espero que muchas estén diciendo amén y amén y amén y amén. Él quiere que tú vivas en la autoridad de Cristo Jesús. Si Cristo está contigo, tú no necesitas nada más. Estás como Adán y Eva en el Edén. ¿Por qué? Porque estás en comunión constante con Cristo Jesús. Él, de ahí viene tu fuerza, de ahí viene tu poder, de ahí viene tu autoridad. Porque en el nombre de Cristo Jesús tú puedes echar fuera demonios. En el nombre de Cristo Jesús puedes reprender la enfermedad. En el nombre de Cristo Jesús puedes clamar por la vida de tus hijos, por la vida de tus seres queridos, por la vida de aquellas personas que están sin Cristo, por el poder, la supereminente grandeza del poder de Cristo Jesús. Y entonces no estemos comiendo del mundo. No estemos hablando con seres inferiores. Si tú quieres un consejo, busca a Dios, búscala. Dios no te va a decir, ay, sí, hijita, sigue lo que estás haciendo. No, Dios te va a guiar, te va a enderezar, dice la Escritura. Él endereza el camino. Y para que te enderece, a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces va a ser duro, a veces va a tenerle que dar duro al palo, a veces va a tener que cortar ramas, a veces que va a tener que cortar personas de tu vida, a veces va a tener que cortar situaciones de tu vida, fuentes de ingresos en donde hay maldiciones. Dios las va a cortar, no va a ser fácil, pero vas a estar en el lugar para el que fuiste creada, para el que fuiste creado, y ese es el lugar de autoridad que Dios te ha dado, en donde Dios quiere que tú estés. Nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a irnos a buscar en el mundo, pero Dios en esta mañana te está hablando y te está diciendo, ven a mí, yo soy el pan de vida, dice Juan, come de mí, no comas el fruto prohibido, porque eso lo único que va a hacer es avergonzarte, desnudarte, hacerte correr de mi presencia. Ven a mí, ven, yo come de mí y yo te voy a dar esa bendición que tienen mis hijos.
que tienen aquellos que me buscan, que tienen aquellos que están dispuestos y decididos a estar bajo la cobertura de Cristo. Así que mi hermana, en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, no te bajes a un nivel inferior. Invita a todos los que están abajo a subir a ese nivel. Y a la creación y a todo lo demás que está ahí, a los animales, a la creación, al cielo y todo lo que está ahí para reflejar la gloria de Dios y para servir para el propósito que Dios los creó, pero no para que los adoremos. Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad, el privilegio de tener comunión con Él a través de Cristo Jesús, su Hijo, a través del Espíritu Santo. Busquemos más de ese ser superior, busquemos más de Dios, busquemos más de su amor y que sea Dios el que nos sacie, sea Dios el que nos llene, sea Dios el que nos dé de su gracia para que no estemos buscando en ningún otro lado, sea Dios el que nos dé la satisfacción y la convicción de que estamos en el camino correcto. Así que mi hermana, en esta mañana yo te invito a que te aferres a Dios, a que busques a Cristo Jesús y no pongas oído a los seres inferiores, porque ellos te van a guiar por un camino equivocado. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te doy por tu palabra que es fiel y que es poderosa, que pueda resonar en nuestros corazones, en nuestras mentes y que pueda ser luz, Señor, para nuestra vida. Padre eterno, ayúdanos a buscarte cada día más a ti, a buscarte en oración, a buscarte en la lectura de la palabra, a comer más de las bendiciones que tú tienes para nosotros, Señor, y a dejar de escuchar cosas que no convienen, y a dejar de tener conversaciones con seres inferiores, Señor, que no conocen tu reino, que no conocen tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser luz y sal en medio de un mundo de oscuridad. Te lo suplicamos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanas. Nuevamente soy la pastora Loida Ruiz y fue un gusto poder estar con ustedes